les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nuevamente comienza la entrevista aquí. Hoy vamos a hablar de política con una mujer muy política, además senadora de la República, Sandra Lasso. ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto. Estaba viendo acá unos datos que me aportaban de usted. Profesora de inglés, de guitarra y de solfeo. Detalles que uno no sabe. No ejerzo ninguna. Ninguno. Bueno, pero tuvo en Nunca algún las momento de ejercí. su vida este pasaje, ¿no? Sí, es verdad. Y últimamente dedicada 100% a la política. Sí, en lo posible también tengo algún rato, sobre todo para la música. Y obviamente que el inglés me ha facilitado la vida, sobre todo cuando nos toca movernos por otros lares o cuando recibimos alguna visita con la cual podemos compartir. Claro. Pero en realidad sí, casi ¿Y el 100%. nunca ejerció como profesora de inglés? No, nunca, porque además mi título no es público, es privado. No, nunca ejercí. Bueno, está bien. ¿Y la música como un hobby, un desahogo? La música como parte de mi vida, Yo no lo llamaría hobby, pero sí como parte de mi vida. ¿No? Ocupa de las cosas que a usted le gusta hacer, entonces. Sí, aparte me gusta bastante investigar lo que tiene que ver con la música que me gusta, sobre todo con la música nacional. Entonces, ¿El folclore, dice usted? el folclore, el tango, el Ujú. candombe, el rock nacional, que también tiene sus lugares de interacción con estos otros ritmos. Buenísimo, senadora. Vamos a empezar a hablar. Yo quería empezar a hablar con usted. Había elegido primero el tema de los precios, porque me parece, le preocupa el Frente Amplio, obviamente, como oposición ahora. Le preocupa el gobierno, está tomando medidas. Le preocupa a la gente, en definitiva, ¿no? El bolsillo de la gente. Se tomaron algunas medidas, ¿no? Vio aumento para las jubilaciones, para los públicos, 3%, 2%. Se saca el IVA al asado. ¿Cómo lo está viendo usted eso? Nosotros en su momento, vale decir que cuando se presentó, por ejemplo, todo este tema del corte, del asado, nosotros, por supuesto que apoyamos esa iniciativa, más allá de que, como en esta oportunidad, frente a lo que han sido estos aumentos otorgados por el gobierno, entendemos que son insuficientes para lo que ha significado, ¿verdad?, el avance de la inflación y el retroceso en alguna medida de los salarios. Sí se han manifestado, la propia bancada hace tiempo ya se ha manifestado en el torno de tomar medidas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el bolsillo de, sobre todo, los trabajadores y las trabajadoras y los jubilados, que son en definitiva los más sumergidos, pero que también tienen que ver con otras cosas que generan trabajo, como es la inversión. Yo creo que todo este tema hoy está en el ámbito político, también en el ámbito de la coalición de gobierno y bueno, la oposición. El asunto es cómo contener la inflación. Exactamente, el asunto es ese y seguramente quienes se dedican o tienen la expertise de la economía lo profundizan mucho más. Yo suelo decir que no tengo formación en eso, pero sí tengo una visión política al respecto. Suelo decir que en realidad el ciudadano poco entiende de gráficas o cifras y sí entiende de lo que le sucede con el bolsillo. Entonces me parece que así como la coalición está preocupada, dentro de la coalición además ha habido algunas iniciativas de algunos de sus integrantes, el Frente Amplio lo ha planteado durante la pandemia, al finalizar la pandemia y en esta crisis que todos reconocemos, quizá tenemos matices en cuanto a qué la genera, si es la situación internacional, si es la guerra o si son decisiones políticas, porque ya en el presupuesto advertíamos. Bueno, pero la guerra no se puede desconocer, digo, exacto, ¿no? Sin Usted duda capaz que me dice, no, es más por acá, pero la guerra está... Podremos tener incide matices. en el petróleo, incide Podremos en todo. tener matices, pero todos estamos contestes a que hay una situación de crisis que evidencia que hay gente que la está pasando muy mal. Claro, estábamos hablando de estas decisiones que tomó el gobierno con respecto a las jubilaciones, dar un aumento allí, 3% a partir de julio, hay que hacer esa aclaración, 2% para los funcionarios públicos. El asunto es qué pasa con el empleo, que siempre es una preocupación. Y si me permite, senador, un segundo, a ver si podemos ver a Alfredo Antillas, el presidente de la Cámara de Industrias, porque él plantea allí una duda, a ver si es atendible, usted me dirá. Acá a esas empresas, a esas mesas, ¿verdad?, que integran innumerables empresas, se le están cambiando las reglas de juego porque si bien la convocatoria del gobierno es una sugerencia,
no deja de ser el gobierno un actor en este esquema tripartito que tenemos y que, por cierto, nosotros criticamos y que está observado por la Organización Internacional del Trabajo, que genera una presión enorme. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que ver que la mirada también hay que ponerla dentro de las ramas, de qué es lo que ocurre, porque esas ramas se termina decidiendo la suerte de todo un sector de actividad. Y en ese sector de actividad usted tiene empresas muy grandes que podrán dar estos ajustes y empresas muy pequeñas. Esto ha afectado cuando se han decretado aumentos por encima de sus posibilidades, pérdida de puestos de trabajo y pérdida de empresas. Lasso, ¿es de recibo lo que dice el líder de los empresarios? Yo creo que siempre son de recibo todas las opiniones en lo que respecta a los salarios, en lo que respecta a esa relación que se da entre el empresario, estamos hablando en este caso, hacía referencia a los pequeños y medianos empresarios, que también, a ver, si no hay empresas no hay trabajo, pero me parece que Uruguay tiene institucionalmente las herramientas planteadas desde hace mucho tiempo que garantizan que esos aspectos en realidad sean equilibrados. Yo creo que sí, el gobierno es un factor determinante porque en definitiva en una mesa de negociación termina saldando, pero también es importante el diálogo, la negociación. Los trabajadores yo creo que tienen mucho que aportar. El gobierno en este caso le está pidiendo a los empresarios que den ese aumento, ¿vio? No es obligación, se va a dialogar ahí. Yo creo que el diálogo es fundamental, en esto como en todo. Digo, creo que el Frente Amplio ha dado siempre esos mensajes de la necesidad de dialogar. Por supuesto que cada uno con su independencia, ¿no? El gobierno tendrá sus pautas, los trabajadores tienen las suyas. Y los empresarios también salvaguardan, digamos, su fuente. ¿Le molesta a usted, usted del Frente Amplio, le molesta a usted cuando se dice de otro lado del oficialismo que el Frente Amplio vive poniendo, y el PIT-CNT también, viven poniendo palos en la rueda? Con lo que respecta al Frente Amplio, sí, por supuesto. No puedo opinar por los trabajadores, pero sí me molesta cuando se ha manifestado en algunas oportunidades como que el Frente Amplio y los trabajadores organizados fueran la misma cosa. Me parece que eso es, si se me permite el término, bastardear a los trabajadores y a las trabajadoras. A los que, bueno, conozco muchos trabajadores sindicalizados que nada tienen que ver con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio creo que Lo que pasa es que justo siempre, también el presidente del PIT-CNT pasó a ser el presidente del Frente Amplio. Entonces así hay, ¿no?, pero una en mirada otras que alineaba. oportunidades creo que ha habido ministros en nuestro país que han pertenecido a otros sindicatos, ¿no? Porque Bien. si tomamos a las grandes federaciones desde el punto de vista agropecuario, también de alguna manera son sindicatos o son agrupaciones de empresarios del agro. Y sin embargo ahí no ha habido tanto ruido, por eso sí me molesta. Me da un segundito y les pido un segundito a todos. Hacemos una tanda y ya seguimos con la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso. Olas y vientos. Declarado de interés ministerial. Surf y deportes extremos. Carreras de aventura. Historias por el mundo y más. Unite a Leonardo Gualtieri y Diego Valverde en Olas y Vientos. Sábado a las 20 en Canal 5. Descubrí todo un mundo creativo en Cultura 21. El magazín cultural de la Dolce Vele. Miércoles a las 20:30 en Canal 5. Se viene la discusión, Lasso, de la ley orgánica militar. ¿El Frente Amplio, se lo pregunto porque habían quedado unas dudas allí, ¿el Frente Amplio va a estar en esa negociación o por alguna razón rechaza el proyecto y ya está? No, el Frente Amplio, como cada vez que ha venido un proyecto de ley presentado como corresponde, con su exposición de motivos, con su fundamentación, va a dar esa discusión donde corresponde. La comisión seguramente va
a citar, a convocar a, de alguna manera, los involucrados, ¿no? Ustedes ya Porque tienen el articulado. sí, tenemos el articulado. De la nueva ley orgánica militar. Tenemos una primera impresión. ¿Hay algo que le hace ruido de lo que ya leyó? No, ese no se articulado? trata que haga ruido. A ver, estamos frente a un articulado, no le podemos llamar proyecto, el propio ministro no le ha llamado proyecto. Ha dicho que es un anteproyecto porque hasta el día de hoy, más allá de que tuvimos una presentación el 8 de marzo, justamente tuvimos una reunión con el ministro y las autoridades y el senador Vergara y quien habla. Nos presentó un PowerPoint con, de algún modo, las explicaciones, pero eso no es la exposición de motivos, no es la fundamentación estricta que una ley, y el actual ministro fue senador durante muchos años, lo sabe. Si uno lo mira así, con esas explicaciones dadas, en realidad, en el caso de algunos artículos, tienen una filosofía diametralmente opuesta a lo que fue la ley que aprobamos en 2018. Entonces, para cambiar algo que nosotros entendemos que está bien... ¿Usted recuerda? En varias oportunidades, mire, yo la tengo por aquí justamente porque me imaginé que el tema iba a surgir, pero por ejemplo... se modifica un ámbito espacial del Estado en lo que tiene que ver con las aguas, sustituyendo el concepto de aguas jurisdiccionales por aguas interiores y mar territorial. Algo similar en lo que tiene que ver con el espacio aéreo. No me consta que esto tenga la anuencia de las armas involucradas, porque en su momento, cuando el Frente Amplio planteó la ley, tuvo un proceso interesante de discusión dentro de lo que es el propio Ministerio de Defensa. Entonces, no me queda muy claro a fin de qué, porque quienes hoy nos plantean esto desde la coalición, algunos de sus integrantes fueron gobierno entre el 85 y el 2006, ¿verdad? Y no plantearon estas modificaciones. Entonces, eso sí me genera ruido. ¿A fin de qué se modifica algo que cuando nosotros lo planteamos estábamos modificando una ley del año 1974? No le voy a decir a usted ni a la audiencia de qué estábamos hablando, algo que venía con un peso muy grande de una época de gobierno de dictadura. Pasaron varios gobiernos democráticos donde actores que hoy están en la coalición estuvieron y no plantearon ninguna modificación. Hoy en esta coalición se nos plantean ese tipo de modificaciones, la situación de reforma, no sé, varios puntos, es un articulado bastante extenso. Entonces a mí sí, eso me genera ruido de a fin de qué, quién está planteando estas modificaciones. ¿Realmente está acordado con todas las armas? Yo quiero escuchar a la Armada, quiero escuchar al Ejército, quiero escuchar a la Fuerza Aérea. Si todos están, quiero escuchar a quien está hoy al frente del ESMADE, porque el ESMADE es otra de las cosas que sufre algunas modificaciones. Yo quiero escucharlos por lo menos, no me basta con que se planteen algunas cuestiones que son de orden administrativos. Con esto no estoy diciendo el Frente Amplio va a votar en contra de esto, no. Vamos a estudiarlo como hemos hecho siempre. Es de los proyectos que uno piensa que debería tener cuanto más amplitud de apoyo de distintos partidos mejor, ¿no? Porque se habla de las Fuerzas Armadas y después, para no estar cambiando después gobierno tras gobierno. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Nosotros entendemos que no puede, cada gobierno que viene no puede estar modificando una cuestión que debería ser política de Estado. Pero estamos dispuestos, como hemos estado siempre, a dialogar en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento, y después el Frente Amplio, como lo hizo en otras oportunidades, definirá dentro de su propia fuerza con quienes entabla también la discusión y el análisis del proyecto. Usted integra la Comisión de Defensa. Soy la vicepresidenta. En el Senado de la República, perfecto. Vinculado, si se quiere, a todas estas cuestiones del pasado también, el gobierno decidió abrir la cárcel del pueblo, abrirla al público, ¿no? A que los uruguayos puedan ir a visitar lo que allí pasó. El ministro, a ver si podemos poner el ministro Javier García, ministro de Defensa Nacional, hizo algunas consideraciones y después lo analizamos con la senadora Lasso. Y la historia verdadera es la historia puesta arriba de la mesa. Tuvimos un pasado, estamos hablando de allá, de la década del 60, 70, doloroso, trágico en el Uruguay. La cárcel de Puebla fue un lugar de detención ilegal, de violación de los derechos humanos. Va a cumplir 50 años de que fue capturada y estaba cerrada hace 50 años. Lo llamativo, la preocupación de que haya una especie como de clasificación en la violación de los derechos humanos.
que se diga, bueno, hay unas violaciones que son repudiables y hay otras que son justificables si la cometen civiles, la violencia civil. Las violaciones a los derechos humanos son repudiables y son crímenes siempre. Cometa quien los cometa. Los cometa un funcionario público o los cometa un guerrillero. ¿Son violaciones a los derechos humanos? Abrir la cárcel del pueblo, senadora, ¿ayuda mejor a todos a entender qué fue lo que pasó en ese periodo del país? Tiene varias aristas este tema. Primero, que no es algo nuevo el hecho de querer abrir la cárcel del pueblo para digamos, el público. Esto no es nuevo. Pero ya la primera vez que se abrió, ¿no? Ya en algún momento quien fuera ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, lo había planteado con una diferencia. Quien definía e iniciaba un proceso de qué debería suceder con la cárcel del pueblo, si abrirla al público, si convertirla en una casa cultural o qué, era la sociedad civil en un debate público. Allí estuvieron algunos historiadores, se llamó organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos. Era la sociedad quien daba ese debate. Finalmente ese debate no culminó y allí estaba la cárcel del pueblo. La diferencia es que hoy hay un ministro y un presidente que aparentemente decidieron por todo el resto de la sociedad. No es nada nuevo. ¿Usted ve mal que se abra la cárcel del pueblo? No, para mí la cárcel del pueblo, así como está, primero que la conozco, pero en realidad no lo veo ni mal ni bien. Así sola me parece que es un edificio más. Porque no va a haber guía. Nosotros tenemos una invitación cursada, no desde sí desde el Ministerio de Defensa, pero no en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, que también integro. ¿Va a ir? Sí, por supuesto, voy a volver a conocer ese lugar, porque todos, a ver, quienes de alguna manera interactuamos en política y nos interesa un poquito la historia, conocemos determinados sitios. Digamos para las nuevas generaciones, porque lo hablamos al pasar a veces, cárcel del pueblo, fue un lugar de detención clandestino, ¿no? Donde sí. Allí los tupamaros retuvieron a determinadas personas durante un tiempo. Bueno, se habla de violación a los derechos humanos, como lo decía el ministro. Si usted me permite, ahí hay otro tema. Y fue que encontrada por los militares en el 72, para hacer la aclaración también un poco de los tiempos. Claramente. ¿No? Me afilio un poco a lo que han sido las expresiones en los últimos días de los historiadores, pero fundamentalmente de Tomasi, que plantea, y yo coincido, que hay un error conceptual en la concepción de el tema de violación a derechos humanos. Estamos equiparando de alguna manera, y eso se planteó en la Comisión de Defensa cuando el ministro lo informó. Aquí teníamos un grupo de ciudadanos, guerrilleros, nómbrelos como quiera, que, bueno, construyen esta cárcel del pueblo. El otro terrorismo es el que nosotros llamamos terrorismo de Estado. Entonces, no podemos equiparar una cosa con otra. ¿Se cometieron delitos allí? Sí. Estuvieron presos. Sí, y yo no voy a seguir con más cosas, no solamente presos, ahí estuvieron torturados, hay desaparecidos, hay una consecuencia del terrorismo de Estado. No estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de delitos, sí. Delitos que se pagaron, bueno, algunos pensarán que no, otros que sí. Ahora, el que tenía que cuidarnos desde el punto de vista de la seguridad era el Estado. Y el Estado, en su momento, incurrió en terrorismo de Estado. Ahí está presente la violación a los derechos humanos por parte del Estado. No es lo mismo. Entonces, me parece bien, mal. No, lo que dice el ministro, aclarando que no es lo mismo, como usted lo señala, claro, es que hubo violaciones de los derechos humanos, tanto por los tupamaros como después por los militares, delitos, después del 73. Delitos. Haciendo la aclaración de que fue en el 72, le decía que la encontraron, creo que fue en mayo del 72, que los militares encuentran, digamos, ese lugar de retención de gente, ¿no? Sí. O de detención de gente. Pero le preguntaba, ¿ayuda a entender mejor? ¿Usted cree que abrir la cárcel ayuda a entender mejor o es mirar para atrás como pueden sostener otros? Yo nunca digo que es mirar para atrás cuando hablamos del pasado reciente. Por lo menos voy a pensar esto hasta el día que los 197 desaparecidos que el terrorismo de Estado tiene aún en cautiverio en este país aparezcan. Hasta ahí, cualquier cosa que ayude o coopere. Ahora, no podemos mirar el pasado reciente desde una cabeza ciclópea, con un solo ojo. Yo creo que aquí hay elementos que hacen el contexto
que no me dice nada, un lugar que solamente me está indicando que ahí fue una cárcel, porque no se está hablando del contexto que envolvió, por qué había determinados ciudadanos que estaban allí. Yo creo que el camino es por otro lado, por eso era importante el debate en el seno de la propia sociedad, con todos los involucrados. Hace poco asistimos... El debate se puede dar igual. Con la sociedad, pero con la cárcel abierta para ir a conocerla, por lo menos. Hace poco asistíamos a una exposición de 20 minutos en el Senado sobre los 50 años de la declaración de terrorismo de Estado. De Estado de guerra interno, perdón, de Estado de guerra interno. Y allí hubo un debate, yo creo que el Frente Amplio dio un debate poniendo sobre la mesa, no colocándose de un lado o del otro, poniendo sobre la mesa un contexto internacional, regional y local que hizo que esos hechos se sucedieran. Entonces me parece que eso sí sería como mucho más fecundo a la hora de analizar el pasado reciente. Nos quedan unos minutos. ¿Tiene posición tomada, pero nos mantenemos en el tema y si quiere, derechos humanos, ¿tiene posición tomada usted o el Frente Amplio con respecto a este proyecto de Cabildo Abierto de dar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años? Haciendo la acotación, la hago yo, de que eso abarca a los presos que están detenidos ahí en Domingo Arena, en la cárcel de Domingo Arena, todos vinculados por violaciones a los derechos humanos también. No conozco el proyecto aún, no lo tenemos, el proyecto. En su momento el senador Domenech nos alcanzó algo, no hicimos un análisis colectivo aún. Yo tengo posición tomada y en principio le digo que no estoy de acuerdo, me parece que eso sí es de alguna manera mirar en forma sesgada lo que está sucediendo. Yo creo sí en que las condiciones de los presos, no solamente de los presos mayores de 65 años, sino de todas las personas privadas de libertad, tienen que ser condiciones humanamente y sanitariamente buenas, y no lo que sucede hoy en nuestras cárceles, que no es el caso de estos ciudadanos a los que usted hacía referencia, que nos consta que están en buenas condiciones sanitarias y en buenas condiciones. Privados de libertad, sí, por supuesto. ¿Cuáles van a ser las prioridades del Frente Amplio legislativas? Se viene la reforma de la Seguridad Social también. Se viene la reforma de la Seguridad Social. Nosotros decíamos que este debate lo tiene que dar toda la sociedad, no solamente puede quedar acotado ni a un grupo de expertos, ni a un ámbito exclusivamente político. Yo creo que toda la sociedad debe opinar. Por lo tanto, llevará su tiempo hacerlo. Es una reforma necesaria, sí. Las condiciones en que se dé esta reforma es un debate que está pendiente. ¿Y qué prioridades tenemos? Siempre van a ser prioridades que estén enfocadas a lo que hoy hablábamos al comienzo de esta entrevista y que tienen que ver con paliar la crisis, paliar la situación económica, sobre todo de aquellos que están más vulnerados y sobre todo teniendo en cuenta lo que para nosotros es vital, que es la presencia del Estado y el Estado como rector de las políticas públicas y no el mercado como rector de las políticas públicas. Ahí tenemos diferencias, pero creo mucho en la política, yo creo profundamente en el diálogo político y para eso estamos, para dar el debate, pero con la cabeza lo suficientemente abierta como para intercambiar ideas desde posturas diferentes. Para terminar, le quiero preguntar por el tema seguridad, porque siempre hay allí también un punto de discusión fuerte y los ciudadanos comunes en el medio, si se quiere, ¿no? Víctimas de la violencia, además. Porque más al MPP, que es su sector, le dieron bastante palo, ¿no? Cuando el gobierno del Frente Amplio, por el capítulo seguridad, estoy hablando nada más. Sí. Ahora el Frente Amplio entiende que la pandemia ayudó a bajar los delitos. Me da un segundo para escuchar a Santiago González. Santiago González es el director de Convivencia del Ministerio del Interior, que está hablando precisamente de los homicidios y de las rapiñas. Mire. Tenemos 2.000 rapiñas menos, comparado contra el año 19. 2.000 personas menos fueron robadas con un arma. Imagínense el cambio sustancial que ha tenido la policía. Por supuesto que nosotros tenemos que seguir bajando comparados con nosotros mismos. Sí tenemos un aumento en homicidios en este trimestre, que en la serie histórica de los homicidios, en el primer trimestre siempre es más alto. Se señaló mucha cosa que era mala por parte del Ministerio de Interior actual, que habíamos bajado con respecto a la pandemia.
¿No se dijo eso? Bueno, perfecto. ¿En el 2019 hubo pandemia? No. ¿En el 2022 hubo pandemia? No. Bueno, hay 6.000 votos menos. Entonces no es la pandemia, es la policía. ¿Está mejor la policía o la pandemia? Seguramente influyó también la pandemia. ¿Tiene más respaldo político la policía con este gobierno? ¿Cómo la ves? Yo quiero comenzar por lo primero, antes de ver esta nota. Tú me decías, el Frente Amplio entiende, no es el Frente Amplio el que entiende que bajaron determinados delitos con respecto a otros años por la pandemia. Ha sucedido en el mundo entero ha sucedido que al retraerse la movilidad se retrajo, pero la movilidad volvió y volvieron a suceder cosas. Hay cambios y modificaciones en lo que tiene que ver con las denuncias, lo hemos sentido en carne propia, pero no me gusta ser autorreferencial, lo vemos en la calle. Este fin de semana tuvimos un récord de homicidios, digo, entonces, aquí hay un tema que es el tema real, no era tan sencillo, no es sencillo. El tema de la violencia, usted me pregunta, ¿tiene más respaldo político? ¿A qué nos referimos? Porque se ha dicho hasta el cansancio en el relato que el Frente Amplio, poco menos que no quiere a la policía y está del lado de la delincuencia, y eso es un disparate. Se dijo durante toda la discusión de la ley de urgente consideración, y es un disparate porque si uno mira, y hoy lo están refrendando algunos de los sindicatos... Se decía también que los policías prácticamente no querían intervenir porque salían perdiendo y allí ganaba el delincuente. Algunos de los sindicatos policiales hoy están refrendando esto, digo, porque no hay unanimidades, como en todo, no hay unanimidades. Yo entiendo que jerarquizar a la policía es el aumento sostenido que tuvieron durante 15 años en materia de sueldo, en materia de indumentaria, en materia tecnológica. Yo trabajaba en los medios de comunicación, trabajaba en una radio en el interior. ¿Sabe qué? Cuando prendía un walkie-talkie, entraba fácilmente en la onda de la policía y muchas veces, así como lo hacía yo, también lo hacían los delincuentes. Eso no pasa más. El 222, hay un montón de cosas que... No se trata, porque querer es algo subjetivo y uno no anda por la calle besando policías. En realidad, querer, demuéstrelo con presupuesto. Acá, ¿se retació presupuesto? Ahora, si querer es, por ejemplo, permitir o avalar que policías jubilados que ya están fuera de servicio, ¿eso es querer? Yo creo que pasa por otro lado. Me parece que el respaldo político debe ser, de alguna manera, el respaldo en mejora en salarios, en mejora en logística. Eso me parece que debe ser por ahí. No coincido en nada con este señor. Senadora Sandra Lasso, gracias por haber venido hoy aquí a Canal 5. Ha sido un gusto, como siempre. Que pase bien. Amigos de ustedes también me despido. Será hasta la semana que viene. El lunes tenemos la próxima entrevista. Han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.